¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Amigos y amigas, cafeteros y cafeteras, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este martes 30 de diciembre del año 2014? Estamos nada más a un día, o 2 días, pues el día de hoy y mañana 31, de que el año se vaya, ¿verdad? Un año 2014 que ha sido de muchas experiencias, muchos altos, muchos bajos. Ustedes pueden valorarse a sí mismos para ver cómo nos fue, ¿verdad? Pero como sociedad ocurrieron diversas cosas. Uno de los temas que también estuvo dando que hablar fue el tema de la lucha de las mujeres por sus derechos humanos a través de la ley 779 y el reglamento de esta ley que fue publicado por el presidente Daniel Ortega meses atrás. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Veamos cuáles eran las perspectivas de las mujeres a mediados de año. Tenemos a diversas lideresas de los grupos feministas que hablaron con nosotros y vamos a presentarles un resumen de cuál fue la perspectiva de mediados de año cuando las muertes andaban un poquito más de arriba de 40. Cerramos los femicidios, según el informe de Católicas por el Derecho a Decidir, con 65. Allá a mediados de año andábamos por 40 o un poco más de 40. Veamos cuáles eran las perspectivas en aquel entonces. Luego, ¿qué ocurrió con la presentación del reglamento de la ley 779, que cambió el espíritu de la ley y que convirtió en un asunto privado el femicidio cuando antes era en cualquier orden? Y además de eso introdujo a los gabinetes de la familia como un elemento que se debe tomar en cuenta en las comisarías de la mujer antes de que una mujer que llega a poner una denuncia sea acogida como tal en una comisaría de la mujer. Veamos qué ocurrió en el tema de la ley 779, la mujer defendiéndose en sus derechos durante el año 2014. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua. Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad, de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en el plazo que la ley establezca. Café con Vos, el saborcito de la mañana. Es decir, la violencia, en la medida que se da en un contexto de poca sensibilidad, pero también de mucha impunidad, pues va a seguir creciendo. Y las que van a ser las primeras víctimas, pues son las mujeres, las niñas y las adolescentes. En este año han sido todas las mujeres asesinadas, bueno, la mayoría de las mujeres asesinadas, el 85%, son mujeres jóvenes. Y dentro de esta hay 6 mujeres adolescentes, lo que nos hace pensar que estos altísimos niveles de violencia se dan incluso en las relaciones de noviazgo. Ana Laura Sequeira hizo un reporte que más o menos nos grafica qué ha pasado la reforma a la ley, ¿verdad?, que trajo nuevamente la figura de la mediación, y también cómo se ha incrementado el tema de las denuncias a nivel de las comisarías de la mujer.
La violencia contra las mujeres representa en la actualidad la principal amenaza de salud pública en Nicaragua y la que más aceleradamente crece, solo superada por los accidentes de tránsito. En lo que va del 2014 se registran 43 casos de feminicidios, una cifra que según organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos de la mujer es motivo suficiente para que el Estado declare alerta roja para buscar una solución a esta epidemia que año con año destruye más hogares nicaragüenses. La reforma en el año 2013 a la Ley 779, Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que incorporó el término de la mediación, causó el rechazo de diferentes grupos de activistas en Nicaragua, acusando a las altas autoridades judiciales del país de poner a mediar a la víctima con el agresor. En el 2013 se contabilizaron 72 feminicidios y 58 intentos frustrados, siendo las regiones del Caribe del país las más empobrecidas, donde se registraron los índices más altos de violencia y víctimas mortales, según cifras de un organismo no gubernamental. De acuerdo a datos de la Policía Nacional, en los primeros 6 meses de este año se han recibido más de 11.000 denuncias de mujeres que fueron agredidas por hombres, lo que significa que a diario unas 61 féminas se han animado a señalar a sus agresores ante las autoridades, saltando así la barrera del miedo que ha existido históricamente, de que, a partir de ello, se rompe una relación de manera definitiva con un potencial femicida. Para Café con Voz, Ana Laura Sequeira. Desde que la ley entró en vigencia. Sin embargo, María Teresa, hay un punto importante en esto, que es que las mujeres se han animado más a denunciar. Por ejemplo, hablar de más de 11.000 denuncias en un año, o mejor dicho, en lo que va de este año, por ejemplo. Ya que 61 mujeres vayan a una estación a poner una denuncia, es romper, como decía Ana Laura, esa barrera del miedo. Sí, el problema es que, bueno, esto es un subregistro de todas maneras. La Policía Nacional tiene todavía un mal sistema de clasificación de las denuncias, de tal manera que muchas de ellas ni siquiera llegan a los archivos, porque las clasifican como faltas. Como sabemos, la propia policía ha presionado a las mujeres para que negocien con los agresores y entonces no abran expediente y tal. Hay muchos subterfugios, digamos. Entonces tenemos que saber que aunque ha incrementado el número de denuncias, sobre todo gracias al trabajo de sensibilización que hemos venido haciendo las organizaciones feministas y de mujeres, hay un subregistro. Y el otro problema es que muchísimas mujeres no denuncian porque sobre ellas pesa mucha presión social, mucho estigma, incluso los líderes religiosos disuaden a las mujeres para que no denuncien. Y por el otro lado, cuando la respuesta estatal es lenta, es fragmentada, es de mala calidad, pues las mujeres pueden denunciar y rápidamente disuadirse de continuar el proceso porque resulta muy doloroso, muchas veces resulta revictimizante e incluso costoso porque implica estarse movilizando. Yo creo que el grado de denuncias todavía no es expresivo del impacto que está teniendo la violencia contra las mujeres. Es decir, hay demasiadas mujeres que siguen teniendo miedo de denunciar por la mala respuesta estatal, pero también por cómo va a reaccionar la familia y el entorno más cercano. Ahora, la alerta que ustedes están pidiendo, ¿será que tienen algún eco? Porque a veces a ustedes las ven como extremistas, sí, ¿verdad? Y que ustedes todo lo exageran, sí, y que lo que quieren es tener al hombre, como dicen, bajo sus pies, ¿verdad? Y voltear esa relación de poder o ejercicio de poder que ha tenido el hombre históricamente a través de los siglos, ¿verdad? En relación a las mujeres, y por eso las descalifican. Dicen, no, estas es lo que andan buscando, es como, voy a decir la palabra porque es joder a los hombres, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué efecto puede tener este llamado de alerta cuando, pues, generalmente el Estado se mantiene al margen, incluso en las alocuciones del presidente,
y de la primera dama no escuchamos, ¿verdad? El tema de la violencia contra la mujer como algo que está ahí todos los días, o por lo menos que debería estar por lo menos una vez a la semana, viniendo de las autoridades del país. Sí, yo creo que hay primero que hay un prejuicio enorme sobre las feministas, también porque muchísimos hombres, y los machistas más, quieren seguir preservando sus privilegios de género, quieren seguir teniendo ejercer un poder de dominación sobre las mujeres, pues, y a nadie le gusta que le cuestionen, y a los hombres menos, que les cuestionen este tipo de prácticas autoritarias. En relación al Estado, Luis, el problema es que han asumido en relación a la violencia un discurso muy demagógico. Es decir, hay mucha retórica respecto de la preocupación del gobierno y del Poder Judicial y de otras instituciones ante la violencia de género, pero las respuestas que dan son más bien erráticas. Aprobaron una ley que fue demandada por las organizaciones de mujeres, es más, que fue elaborada en un primer borrador por organizaciones de mujeres. Pero luego, frente a las presiones de algunos sectores muy conservadores, rápidamente, a menos de un año, la mediaron. O la reformaron para incluir la mediación. Luego formularon una política nacional de prevención que nadie conoce, es decir, que es una política clandestina. Y finalmente elaboran una política y crean un mecanismo que no cuenta, o al menos no lo dan a conocer, que no cuenta con los recursos necesarios para su efectiva implementación. Entonces, como en otros ámbitos, en el gobierno no solo ha sido demagógico y retórico, sino que errático, ¿no? Es decir, por un lado afirma, y pareciera que es más para proyección internacional que como un compromiso responsable. Por el otro lado, el gobierno, creo que ha sido el gobierno, la policía, pero también el Poder Judicial, creo que han sido muy irresponsables en cómo han llevado a cabo la relación con las organizaciones de mujeres que tenemos años de estar trabajando en esta dimensión. Por una actitud irresponsable, impropia de estadistas, digamos, de hombres y mujeres públicas que tienen una responsabilidad con su ciudadanía en la prevención de la violencia, no han querido aprovechar la experiencia, el bagaje, la autoridad que tenemos también las organizaciones de mujeres para mejorar la respuesta, digamos, ante la violencia, porque es un problema que nos compete a todos y porque tendrían que bajarse de esa actitud arrogante y revanchista, casi personalizada, que le lleva a despreciar cualquier iniciativa que venga del movimiento feminista. Pero yo he visto, por ejemplo, que doña Sandra Ramos, que es del movimiento María Elena Cuadra, sí ha estado en actividades en donde está el gobierno, por ejemplo, o la Corte Suprema de Justicia, y uno dice, bueno, pues por lo menos se les está tomando en cuenta. Cuando uno mira esas imágenes, es contradictorio con lo que nos estás planteando. Porque es imagen, Luis, porque en el fondo no hay una acción responsable, una estrategia responsable de interlocución con las organizaciones de mujeres. Existe una comisión interinstitucional y por ley definieron que a esa comisión puede llegar una representante de las organizaciones de mujeres solo a oír, es decir, con voz pero sin voto, y además que solo se van a reunir, cosa que no han hecho. Nos van a invitar cada 6 meses para oír el informe que tenga que presentar la Comisión Interinstitucional. Es decir, hay un rechazo a cualquier interlocución política, a cualquier acción de auditoría social que podamos desarrollar desde las organizaciones de mujeres para mejorar o tratar de mejorar la respuesta estatal. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Hay una resistencia a que hombres y mujeres nos relacionemos de otra manera. Y hay mujeres, lamentablemente, que están defendiendo ciertos privilegios ilegítimos de los hombres. Y convierten a las mujeres en el enemigo, cuando en realidad, históricamente, al menos en el tema de la violencia de género, han sido las principales víctimas. Las mujeres no han matado a ningún hombre.
En Nicaragua no podemos hablar de mujeres que estén presas por haber asesinado a los hombres. Ni uno solo. Ni uno solo. Hay mujeres presas por riña, hay mujeres presas por hurto, hay mujeres presas porque la utilizaron de mulera. No hay una sola mujer en las cárceles de Nicaragua que esté presa por haber asesinado a su hijo, por haber asesinado a su marido, por haber asesinado a su novio, por haber asesinado a su amante. Esto nos da la respuesta, no podemos falsear la realidad. Son los hombres los que están, o muchos hombres, afortunadamente no son todos, son los hombres los que están abusando de las mujeres. Entonces, claro, hay mujeres que tienen miedo, ¿verdad?, de que la ley caiga sobre personas cercanas. La pregunta ética ¿es decente defender a un agresor? ¿Es ético justificar como un derecho que un hombre pueda golpear a una mujer? O en el colmo, como hemos estado viendo, que llegue a asesinarla porque esta mujer ya no quiere vivir con él. ¿Por qué se ha incrementado la hazaña, Luis? No por la ley. Se ha incrementado la hazaña porque con el terror quieren mantener sometida a las mujeres. Con el miedo, los hombres que están acostumbrados a abusar de ese poder que la sociedad les ha dado en razón del sexo, pues entonces quieren lograr que las mujeres no afirmen su derecho, no afirmen su deseo, no tomen decisiones en contra de la voluntad de los hombres. Es un acto de terrorismo. Es decir, es una manera de mantener el poder. Es lo que nos decía María Teresa Blandón del grupo feminista La Corriente. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos viendo y recordando otros episodios que se dieron en relación a la Ley 779 y su reglamento. Café con Voz. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer.
cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. La ley 779 y su reglamento fue un tema de debate candente y puro. Acá en el programa Café con Vos estuvieron representantes de las mujeres como Luz Marina Torres del Movimiento de Mujeres 8 de marzo. Durante su comparecencia lo interesante fue que 2 mujeres llamaron para dar testimonio de que estaban o que conocían de casos de violencia que se estaban dando o en sus casas o en casas de vecinos. Veamos qué fue lo que pasó y qué fue lo que recomendó Luz Marina en aquel momento. Cuando hablamos de alerta, desde ayer lanzamos una ofensiva sobre la alerta roja. Así como el Estado de Nicaragua estuvo tan preocupado y declaró alerta verde, alerta roja y alerta amarilla cuando hubieron los sismos para prevenir muertes, no solamente de hombres, sino de niños y de mujeres, de todo el mundo, nosotras estamos declarando alerta roja. Lo que queremos decirle al Estado de Nicaragua es que se ubique en la realidad, en el lugar que está ubicado. Un gobierno dirige sus instituciones coherentemente basado a las problemáticas sociales que se viven en cualquier país. En este caso, se está viviendo un fenómeno del más atroz. Los hombres asesinando a las mujeres con mucha hazaña, y las mujeres pierden la vida, quedan un montón de niños, han quedado niños, niñas, adolescentes, jóvenes desamparados, porque en este país, creo que vos sabés eso, en realidad la carga de los hijos y de las hijas generalmente está en manos de las mujeres, no está en manos de la responsabilidad paterna, debería de estar. Hay unas leyes que obligan a la responsabilidad paterna, al cuidado y a la pensión de alimentos y a otras cosas, pero estas no siempre se cumplen. Y este es el problema también cuando cuestionamos el tema, la institucionalidad de este Estado, porque pueden haber un montón de leyes. Eso también planteamos con la ley 779. La ley 779 es una ley muy importante, es un instrumento jurídico que dice en su contenido que las mujeres deben de ser libres de todo tipo de violencia. Pero a la ley hay que aplicarla. Y esas mujeres y hombres que la aplican deben de estar conscientes que la violencia contra las mujeres no debe ser normalizada y debe de tener castigo. Ayer ustedes hicieron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia. Ana Laura Sequeira estuvo por allí y nos presenta más o menos lo que ocurrió en ese plantón de ayer. Café con Vos. Alerta roja extrema es lo que estamos decretando las feministas a nivel nacional. Alerta roja extrema.
demandaron los movimientos feministas del país al Estado nicaragüense durante un plantón realizado la mañana de este miércoles en Carretera Norte. Haciendo público las 43 compañeras que han sido asesinadas en este momento, según el Observatorio de la Red de Mujeres contra la Violencia. Durante la actividad, las activistas exigieron a las autoridades la aplicación correcta de las leyes en beneficio de las mujeres y el decretar alerta roja nacional como una medida para intentar frenar la crisis de femicidios que atraviesa Nicaragua. Dominga Diamantina Salmerón, Francisca Suárez, María Elda Lacayo, Rosibel Guerrero. Estos son solo algunos nombres de víctimas de femicidios en el país, que en lo que va de este 2014 ya alcanzan las 43 víctimas mortales. Para Café con Voz, Ana Laura Sequeira. Café con Voz. Agradecemos a las amigas del Movimiento La Corriente, el Movimiento Feminista La Corriente, que nos facilitaron parte de este material. Luz Marina, alerta roja, dice el diputado Wilfredo Navarro, no existe en la ley. Y él dice que incluso la ley está siendo utilizada por las mujeres y por algunos miembros del Poder Judicial para fregar a los hombres, para afectar a los hombres, y es contra los hombres las que están utilizándola. Entonces, es decir, no hay un instrumento, no hay en el instrumento jurídico, no existe esa figura de alerta roja. ¿Qué esperan ustedes entonces que se haga al respecto? Esta es una ofensiva y es una campaña de alerta roja, es decir, estamos claras que no es un concepto ubicado en ninguna ley, es una preocupación de los movimientos de mujeres que por 30 años estamos en este país hablando contra la violencia hacia las mujeres, pero no es una ley, estamos claras. Y Wilfredo no debería de decir esto. Fue uno de los interesados en su campaña electoral apoyando la ley 779. La ley no está contra los hombres, Luis. La ley está contra los delitos de violencia que ejerce cualquier hombre y que ejercen en cualquier tipo de violencia. La ley nunca, no concebimos nosotras ninguna ley contra ninguna persona que no comete esos delitos. Entonces, sí, nosotras estamos exigiendo que la ley se aplique con la celeridad que se merece, con el espíritu que tiene la misma ley, porque el que comete delitos por delincuencia, porque roba, o por el que comete delito por asuntos de droga, le cae la ley. Entonces, el que cometa delito por violencia contra las mujeres, el que cometa delito de violación, de abuso, de acoso, de propiedad en contra de las mujeres, de su propia propiedad que tengan ambas en la pareja, es un delito también en la ley. Entonces eso lo debe penalizar la ley. Así lo dice la ley 779 y los diputados votaron por esa ley. Lo que pasa que una cosa es votar porque exista una ley y un largo trecho para que esta ley se aplique. Porque a la hora de aplicarse la ley, pues sectores masculinos y también femeninos, fíjate, lógicamente, históricamente han manejado que la violencia contra las mujeres es normal, que las mujeres la podemos vivir por el hecho de ser mujeres, pues a la hora llegada de cumplir con el delito o cumplir con la ley, hay algunos que están oponiéndose, inclusive operadores de justicia. ¿Cuáles son las consecuencias directas de la violencia en las casas y en el peor de los casos, la muerte? Son graves las consecuencias que se dan de la violencia y de los femicidios. En principio, cuando una mujer denuncia la violencia, ya ha vivido un ciclo de negociación con el agresor, que ese agresor es el padre de sus hijas y sus hijos y su compañero de vida, que probablemente pudo haber convivido con él hasta 30 años. Te voy a interrumpir un momento nada más porque tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Yo quería hablar sobre
un caso de una sobrinita que violó el padrastro y resulta de que el señor salió libre y la niña todavía sigue en la casa hogar, ella se siente mal, ya se dio cuenta que el señor salió libre, la niña no come, ha bajado de peso, está muy triste la niña, deprimida, y yo andaba dando vueltas, he pedido ayuda fui a fiscalía al día siguiente a ver qué pasó sobre eso, me fui a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la ley no han hecho nada, me dirigí a los otros derechos humanos que están aquí en Altagracia, y ellos me dijeron que esperara, que ellos me iban a ayudar, iban a ir conmigo a fiscalía, pero yo lo único que pido es que me ayuden, que hagan justicia. Lo que pasa es que... ¿Qué podemos hacer en estos casos donde hay una violación, verdad? Dice la amiga oyente o televidente que ha denunciado el caso, pero que no hay respuesta. Este es el problema del cual nosotras hablamos todos los días, la tardanza de la justicia, la corrupción en la justicia. Porque si ella ya denunció la violación, va caminando un proceso de la ruta de acceso a la justicia que le llamamos, ya fue a la comisaría, ya está el expediente en la fiscalía, ya tiene un examen hecho en la medicina forense. ¿Cuál es la tardía entonces de los operadores de justicia para hacer justicia? ¿Cómo puede hacer esta persona que llamó para contactarlas a ustedes? A lo mejor le pueden dar algún tipo de acompañamiento. Ella puede llegar, ¿Dónde puede llamarles? Ella puede llamar al 885, mejor un convencional. Un convencional. O al 2249-1701. También puede llamar al 2266-4619, que es un teléfono de la red de Mujeres contra la Violencia, y el otro es el teléfono del colectivo de Mujeres 8 de marzo. La violencia psicológica, las denuncias de violencia psicológica están aumentando en el Instituto de Medicina Legal de 3.500 denuncias que habían el año pasado, se han aumentado a más de 11.000. ¿Qué significa esto? Y tiene que ver casualmente con las secuelas, ¿verdad?, de la violencia en las casas. Que se hayan aumentado las denuncias puede tener varios significados e interpretaciones. Por un lado, pues bien que las mujeres están denunciando la violencia en las autoridades que les compete denunciar. Pero por otro lado, eso también deja bien claro que los hombres no han dejado de ejercer la violencia psicológica, física, económica y social contra las mujeres. El aumento, esta es la preocupación que nos llama esta mañana. El aumento cada día es más. Y hay, digamos, antecedentes sobre eso. En el 2012, por ejemplo, denunciaron 133.000 mujeres la violencia. Y ahora vas a ver el fenómeno. De 133.000 mujeres que denunciaron la violencia de distintos tipos, solamente pasaron a proceso de judicialización 28.300. O sea que un porcentaje grandísimo, no se sabe más de 100.000. Más de 100.000 denuncias no están pasando por un proceso judicial, no tienen un plan de seguimiento porque no hay un plan de seguimiento en las instancias que deben de velar por la prevención de la violencia, como la comisaría, como la Corte Suprema de Justicia, como la Procuraduría de los Derechos Humanos del país, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Salud. O sea, podríamos eso resumirlo en la Comisión Interinstitucional, que es la que ejecuta y le da seguimiento a la Ley 779. Esta comisión está bien integrada, están todas las instituciones del Estado, pero ¿cuál es ese plan de prevención que tienen para las denuncias que quedaron sin hacer justicia de ellos? Porque este es el punto del tema de la justicia.
Cada vez que una mujer denuncia, y aquí está la consecuencia, cada vez que una mujer denuncia, vienen las autoridades a denunciar al agresor y regresa a su casa y no hizo nada con esa denuncia porque no tenía las pruebas suficientes, porque a la hora llegada se arrepintió, porque hay muchos factores que hacen que las mujeres no sigan su denuncia. Cuando la mujer regresa a su casa y regresa con el agresor, mejor no hubiera salido de su casa a denunciar, porque esta es la que corre peligro de muerte inmediatamente, porque es decir, te enfrentas con un violento que decidiste irlo a denunciar a una de esas instancias judiciales, a la hora llegada no lo hiciste o no tuviste las suficientes pruebas que todavía te están pidiendo en estas instancias y te regresaste a tu casa y el hombre se dio cuenta que lo denunciaste. Entonces esta mujer corre peligro. Esta mujer corre peligro de femicidio. Y precisamente por eso es que nosotras, cuando reformaron la ley 779, nos pronunciamos duramente, enérgicamente, porque no hubiera mediación. En el primer trimestre del año 2014, 6 mujeres no hubieran muerto. Las asesinaron los agresores, estos asesinos que convivieron con ella, después de ir a mediar. Entonces, una acción que nosotras estamos planteando cuando hablamos de alerta roja es que el Estado de Nicaragua elimine la mediación de manera urgente en los casos de violencia contra las mujeres. Ahora, cuando una mujer es víctima de violencia en las casas, ¿qué mensaje se le está enviando a los hijos? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son lo mismo que le pasa a ella, le pasa a los niños y peor, porque los niños no pueden hablar, porque los niños no, mientras no sean mayores de edad, no pueden hacer muchas cosas. Todo el trauma que tienen a la hora de los conflictos que se dan entre el agresor y la víctima, lo escuchan los niños y las niñas. Pero además lo ven como un patrón normal. En el caso de las niñas, que pueden ser agredidas, y esa es la vida que tienen que permitir. Y en el caso de los niños, que el hombre es violento, que el hombre puede golpear y es permisible y es lo correcto. Tenemos una llamada telefónica. Aló. Sí, aló, buenos días. Sí. Tengo una hermana que parece que está sufriendo. Dame audio, por favor. Abuso de parte de su marido, pero ella no dice nada, ella tiene miedo. Un día de esta apareció con el ojo inflamado, bien rojo, morado, y dijo que se había golpeado. Últimamente, mi otra hermana o yo, que de madrugada él exigía tener relaciones sexuales con ella, y ella le dijo que estaba enferma, que no podía, entonces él la trató muy mal, con palabras soeces. Ella va a dormir con el niño para no dormir con él, porque parece que él se está drogando últimamente. Él llega bien alterado, exigiéndole comida, y lo que le da son 500 pesos al mes. Y él le tiene que alinearle la comida a él, tenerle la comida lista cuando llega, lavarle su ropa. Ella está desesperada, pero ella me dice, yo le digo, cuando él te golpea o él te diga algo, no, él no me golpea. ¿Cómo no? Le digo, yo veo que algo está pasando. Entonces me dice, yo tengo miedo, me dice, decirle a mis hermanas, porque mi cuñado me dice, le puede hacer algo, te imaginas, me dice. Entonces ella ahorita está pasando, yo siento, y mis hermanas también sentimos, de que algo malo, algo grave está sucediendo en esa casa. Y entonces yo quería ver con la licenciada que me diera dirección de qué manera le puede asesorar a ella, de qué manera le puede ayudar, porque yo siento que ella está amenazada. Muchísimas gracias. Gracias por su llamada y por el testimonio, que es valiosísimo para nosotros, porque es un reflejo de las cosas que ocurren en miles, pero miles, amigos y amigas televidentes y oyentes, de hogares en nuestro país. Hay un silencio ahí. La mujer aguanta en silencio, y este medio puede servirle a ustedes para estas cosas, para señalar. Luz Marina, contacto siempre. No, yo muchas gracias, ¿verdad? También para la compañera que tiene el coraje de decirlo públicamente.
que la acompañe. Una manera de no ser cómplice de la violencia de las otras y no ser permisible a estos delitos es acompañar a la mujer. Y si no puede acompañarla, dele la dirección. Siemens, 2 cuadras arriba, carretera norte, media cuadra al sur. Dele el teléfono, 2249-1701. Ayúdele, dígale que salga de manera inmediata a poner la denuncia a cualquier centro de mujeres que le quede más cerca. Y si no, a cualquier comisaría de la mujer. Esto es lo que tiene que hacer. Efectivamente, estos son indicios de una mujer víctima de violencia con riesgos a perder la vida o con riesgo que sea gravemente violentada por el agresor. Te decía antes de la llamada de la amiga que esos patrones se repiten y se ven como normales, que la niña dice, bueno, pues si yo me encuentro con un novio más adelante o mi marido más adelante me golpea, es normal, mi mamá lo hacían. Sí, a mi mamá se lo hacía. Y el varoncito dice, yo puedo golpear porque mi papá lo hacía con mi mamá. Es decir, esas consecuencias... Esas son las consecuencias de la violencia que se convive en la pareja, en los hogares. Que los niños siguen ese patrón y las niñas siguen el patrón de sumisa, ¿verdad? De que ella lo ven normal, el papá lo hace normal con su mamá, a ella cree también en su educación que va recibiendo que igual se lo van a hacer a ella. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. ¿Cuánto incidió la reglamentación de la ley 779 para que mujeres mejor prefirieran no ir a las comisarías de la mujer a denunciar violencia o, por ejemplo, a denunciar acoso sexual o abuso sexual? Va a estar con nosotros al regreso en el resumen Lorna Norori del Movimiento contra el Abuso Sexual, y además de eso el diputado Carlos Emilio López, que va a defender por qué el reglamento de la ley debía aprobarse tal y como ocurrió. Vamos a la pausa y ya regresamos. Con vos. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida. A capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Artículo 53 de la Constitución Política de Nicaragua. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de este derecho no requiere de permiso previo. Artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. La mayor preocupación que tenemos es esa, con el reglamento, porque tiene que ver con lo práctico, ¿verdad? La práctica de mandar a las niñas, a las adolescentes, a que primero expongan la situación que han vivido en un gabinete de la familia en la comunidad. Esto obviamente restringe, va a venir a verse una disminución sensible en la posibilidad de la denuncia. Y pensamos que es un propósito real del reglamento también, que es parte de la denuncia nuestra. El reglamento viene a tratar de privatizar el problema de violencia, a tratar de centrarlo en el hogar, en la privacidad del hogar, y en todo caso, ahora que la familia sienta que primero tiene que ir con el gabinete de la familia en el barrio a tratar la situación que tiene, pues obviamente que la va a pensar 2, 3 veces y va a decidir que no va. Por un lado. Por otro lado, también el hecho de que esto viene a violentar convenciones y acuerdos internacionales, viene a lesionar prácticamente todo el marco jurídico que tiene que ver con la protección especial de niñas, niños y adolescentes. Pero hay un elemento fundamental en esta situación, y es que en la práctica ahora ya estamos viendo otra situación. En León, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, hay un juicio contra Pedro Antonio Miranda en el juzgado de familia, en el juzgado especial de familia, por abuso sexual agravado. Pedro Antonio Miranda es de Malpaisillo y es miembro del gabinete de la familia, acusado de abuso sexual en un niño. Pero entonces, ¿cómo es posible que en el gabinete de la familia se va a tratar el tema de abuso sexual cuando en los miembros del gabinete de la familia también juez parte en este caso? ¿Verdad? Por un lado, y por otro lado, quien está haciendo mayor defensa de Pedro Antonio Miranda en Malpaisillo, que hizo todo lo posible para que el proceso fuera desestimado primero y luego para que el delito fuera un delito menor, es el alcalde de Malpaisillo y es el secretario político de Malpaisillo. El día de hoy sabemos que el proceso, por mucho que tiene pruebas y que el juez de familia de León dijo que más bien estaba elevando la categoría del delito, pensamos que esto ya desde el 28 de agosto hasta esta fecha, pues ya va a tener otros elementos desde el secretario político y desde el alcalde de Malpaisillo para que el abusador también quede en la impunidad. Ahora hay un punto importante, retomando un poco lo que decías al inicio. Al hacer pensar
a una familia, a una mujer o a un niño sobre ir a poner una denuncia, eso también tendría como efecto una disminución en las cifras, y esto sería vender un país igual con cifras muy positivas. Así es, y ya había venido ocurriendo, ¿verdad? Para nosotras era verdaderamente lamentable que en el 2008, de casualidad, a partir del 2008, las cifras en abuso sexual de las comisarías de la mujer y la niñez comenzaron a descender. Y la Jefatura Nacional de la Comisaría comenzó a mostrarse satisfecha, a mostrarse complacida de que las cifras bajaran. Y desde nuestra perspectiva, las cifras no estaban bajando, las cifras estaban tan alarmantes como siempre. Esto dichosamente ha venido siendo confirmado por el Instituto de Medicina Legal. Pero al 2013, la Comisaría de la Mujer y la Niñez decían que el delito de abuso sexual había descendido hasta en un 11.3%. Entonces, obviamente el camino es ¿no? Hacer ver que aquí en Nicaragua no ocurren este tipo de asuntos. Invisibilizar. Totalmente. Invisibilizar la ocurrencia de un delito tan perverso como el abuso sexual, que hace caer en la total irresponsabilidad a un Estado cuando no está haciéndose cargo de la protección especial de las niñas, niños y adolescentes. Tengo un mensaje para Lorna que dice: me parece irresponsable de parte de la invitada mencionar el nombre de una persona que está siendo juzgada sin que se le compruebe el delito. Bien, en ese aspecto está siendo procesada y los juicios en este país son públicos, ¿verdad? El delito de abuso sexual es público. Y en ese aspecto también, nosotras que estamos acompañando el proceso desde el Centro de Mujeres Xochilacal de Malpaisillo, tenemos las pruebas que dicen que efectivamente él abusó de este niño. Entonces, realmente en ese aspecto no nos restringimos para denunciar cuando sabemos que existen las pruebas contundentes para condenar a alguien que ha cometido este delito. No vamos a encubrirlo, no vamos a callarlo, por un lado. Y por otro lado, si lo van a declarar no culpable, ya es una cuestión que tendríamos que valorar cómo es que se va a desarrollar el proceso judicial, ¿verdad? Cuando todas las pruebas están ahí para condenarlo. El ordenamiento jurídico tiene que analizarse en su conjunto. Y cuando se aprueba una norma jurídica debe de hacerse las conexiones entre la ley, el reglamento y las políticas de Estado alrededor de ese tema en particular. Cualquier ley que se tome, porque la ley establece los principios generales, los marcos axiológicos, los derechos, las responsabilidades institucionales, las grandes definiciones las establece la ley. El reglamento es un instrumento normativo operativo que te dice cómo aplicar la ley, los mecanismos de operatividad, los mecanismos de coordinación interinstitucional para que esa ley no se quede en una declaración jurídica, sino que pueda encarnarse en las instituciones, en la sociedad, en la comunidad. Y la política te define las estrategias, las líneas de acción y las responsabilidades al detalle de las instituciones públicas encargadas de cumplir la ley. Entonces, en el caso de la ley 779, tenemos que verla en su conjunto, lo que plantea la ley, lo que plantea el reglamento y lo que plantea la política para prevención de la violencia, que fue publicada ese mismo día que se publicó el reglamento. La ley 779 te hace las grandes definiciones, te establece los tipos penales, qué es violencia física, qué es violencia psicológica, qué es violencia sexual, violencia patrimonial, violencia en el ejercicio de la función pública, entre otras formas de violencia. El femicidio, que es la forma más grotesca e inhumana de la violencia. El reglamento te define algunas cosas muy puntuales que permite aplicar el tipo penal. Y te voy a poner algunos ejemplos. La ley 779 dice qué cosa es violencia patrimonial, pero la ley 779 no define qué es patrimonio familiar. Y no hay disposiciones que tengan claro qué cosa es patrimonio familiar. El reglamento define qué cosa es patrimonio familiar. Entonces eso va a contribuir a la aplicación de la ley. La ley 779 te dice que los delitos graves
no procede la mediación. Te dice que en los delitos menos graves procede la mediación. En el reglamento te define qué cosa es mediación, qué cosa es mediación previa, qué cosa es mediación durante el proceso, qué implica que no hay mediación ante la Policía Nacional, sino que hay mediación únicamente ante el juez o ante el representante del Ministerio Público. Te dice que el juez va a ejercer el control de legalidad y el cumplimiento de las actas de acuerdo de mediación. Es decir, la ley te hace las grandes definiciones sobre lo que es la mediación, pero el reglamento viene y te particulariza cómo el sistema de justicia debe garantizar que se cumplan los acuerdos y que si se incumplen, ipso facto se activa el proceso penal. Pero vamos al punto del reglamento, que ha sido, este es el punto polémico, el punto más polémico del reglamento es que cambia el espíritu de la ley de acuerdo a lo que dicen las organizaciones de mujeres y lo que yo creo también, yo lo he dicho aquí claramente. ¿Por qué? Porque reduce al ámbito privado el tema del femicidio. No hay femicidio si una mujer no muere en una relación de cónyuge, excónyuge, expareja o como se le quiera llamar. Eso es un punto. Y lo otro es la incorporación de los gabinetes de la familia, que vos me estás diciendo que la ley dice que es ante la comisaría de la mujer, pero en el reglamento se incorpora ya a un elemento que jurídicamente no está establecido. O sea, al menos a nivel nacional yo no conozco que se haya incorporado a los gabinetes como un instrumento o un cooperante del Estado necesario para estas cosas. Mira, el reglamento tiene 52 artículos. No nos podemos quedar en un tema cuando hay 52 artículos. Pero el que cambia el espíritu de la ley, Carlos, creo que es el más, o sea, que la gente más polémica le ha provocado, pues, porque dice, cambia el espíritu de la ley 779. Reduce al ámbito privado el tema del femicidio. El reglamento no ha cambiado los tipos penales. Los tipos penales se mantienen. El reglamento no ha establecido ningún tipo de exoneración de responsabilidad penal para los hombres que cometen actos de violencia. El reglamento no ha cambiado las instituciones encargadas de procesar los delitos que se cometen contra las mujeres. El sistema que creó la ley 779 se mantiene. Se mantienen las comisarías de la mujer y la niñez como las instancias que recepcionan las denuncias. Se mantiene el rol del Ministerio Público como el ente que presenta la acusación y que representa a las víctimas de delitos. Se mantienen los juzgados especializados de violencia para sancionar este tipo de delitos. Se mantiene los años de privación de libertad para quien cometa delitos contra la violencia hacia la mujer. La ley 779 te dice que el Estado debe prevenir la violencia, pero no te dice cómo. No dice cómo. La ley solamente te dice, es responsabilidad del Estado cambiar los patrones socioculturales para no seguir reproduciendo los actos de violencia. El reglamento te define una serie de mecanismos de prevención. Nadie está hablando de eso. Y el reglamento te dice que es obligación del Estado, en el Ministerio de Educación, incluir en la currícula educativa, dice el reglamento, la prevención de la violencia. Eso es algo novedoso. La gran definición general de prevención está en la ley. En el reglamento te dice, debe de educarse a la prevención de violencia en el nivel preescolar, en primaria, en secundaria. Y tratar de cambiar la cultura. En todo el sistema educativo. Bueno, eso es lo que ocurrió en relación a la ley 779, reglamento de esta ley integral contra la violencia hacia la mujer. Las mujeres consideran que este año fue de retroceso en el tema de sus derechos humanos. Veremos qué otras acciones emprenderán en el año nuevo las mujeres que luchan siempre por sus derechos, siempre firmes, siempre dispuestas a levantar la voz y decir basta ya de violencia contra la mujer. Este programa ha sido aliado de las mujeres y va a seguir haciéndolo porque lo que queremos es una sociedad más igualitaria. Nos vamos a encontrar hasta en año nuevo. El 2 de enero regresamos con un programa también especial. Les deseo desde ya que tengan una feliz despedida de año y nos encontramos el próximo 2 de enero. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos hasta la próxima y recuerde, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos.